Esta semana recibíamos la noticia de que el Museo Regional de Arte Moderno se ha adherido a la Ruta Europea del Modernismo, una asociación sin ánimo de lucro de la que forman parte ciudades de todo el mundo en las que caló hondo el reconocido Art Nouveau. En Cartagena, esa corriente arquitectónica marcó el resurgimiento de la ciudad después de la Guerra Cantonal, propiciado por la riqueza de las minas de la Unión. 30 años de auténtico esplendor, cuyo museo al aire libre son las calles cartageneras. La historia de Cartagena es el relato de la ciudad reinventada. Guerras, invasiones, saqueos y revoluciones han hecho caer sus muros para volver a levantarse con renovado brillo. Pero quizás las mejores galas Cartagena las vistió al inicio del último siglo. Sus destruidas calles y plazas se olvidaron del cantón gracias a los tesoros ocultos bajo la sierra minera. La actual sede del Museo Regional de Arte Moderno es la memoria viva de un tiempo en el que la casa era el escaparate en el que demostrar el poderío. Pues el edificio es encargado por Camilo Aguirre, un rico industrial de Cartagena. Bueno, él era de fuera, era del País Vasco, su hermano vino primero y después pues vino él, hizo dinero y bueno, pues cuando esta gente se hacía dinero, pues normalmente se hacía una gran casa que demostrara precisamente su riqueza y su poder. El señor Camilo Aguirre tenía un despacho que más de que de trabajo era para recibir a la gente. También había un gabinete, ¿no?, que daba al mirador, era un gabinete femenino, ahí es donde recibía Caridad Aguirre, la señora de Aguirre. No quedan obras de arte de la época aquí, lamentablemente. Lo único que queda es un lienzo que tenemos aquí en el salón de baile, que es de Cecilio Pla, uno de los importantes pintores de la época. Y ya vemos, es una alegoría de la primavera, pues un tema bonito, un tema amable, típico de la burguesía, que buscaba cosas muy decorativas para estar en casa. No quería temas desagradables, sino quería cosas bonitas y bellas. Hasta los años 20 la familia vivió aquí, pues con los hijos, los primeros nietos, pero evidentemente pues todo lo que les dio el dinero a estas familias, que fue la minería y las industrias asociadas, pues tuvo un declive muy fuerte y entonces pues las familias, muchas de ellas se vieron obligadas a vender pues parte de su patrimonio. El Palacio Aguirre es uno de los pocos edificios en los que se conserva parte de la decoración interior. Cada uno de sus detalles fue diseñado expresamente para el lugar que ocupa, y lo mismo ocurría en el resto de las construcciones de la época. Por desgracia, el paso de los años y las modas ha hecho que esos detalles se hayan perdido, pero en este caso la belleza sigue estando en el exterior y así lo demuestra el recorrido turístico por la Cartagena modernista. Enseñamos lo que es el Palacio Aguirre. Por dentro ya nos situamos en el contexto histórico y ya después salimos hacia la calle y lo primero que visitamos es esta plaza modernista, la Plaza de la Merced. Es la primera plaza que pues tiene el concepto de glorieta, que lo podemos todavía observar un poco con las verjas estas pequeñitas que rodeaban la plaza. Esta Plaza de la Merced fue uno de los centros sociales más importantes de aquellos tiempos. Además de Camilo Aguirre, en ella vivió también otro de los magnates de la época, Celestino Martínez. Pues tuvo un negocio de arroz con otro socio en la provincia de Valencia. También tuvo 2 molinos en Valencia. Aquí tuvo negocio de materiales de construcción y en 1900 fue uno de los fundadores de la Compañía Cartagena de Navegación, que tenía 4 vapores de 2000 toneladas cada una. Su padre tenía una tienda de coloniales en el llano y le prestó dinero a mi abuelo, 2000 pesetas, y con eso empezó los negocios de minas. En 1900, Celestino Martínez estrena su primera vivienda en la ciudad de Cartagena, un edificio de 3 plantas proyectado por el arquitecto municipal Tomás Rico, donde vive con toda su familia. Mi padre, que era el mayor, mi tío Sisto y luego la tía Carmen, que se llevaba como 10 años con mi padre. Así. Y nosotros después nos quedamos sin un duro todos, no tenemos ni un duro. Pero hemos disfrutado y el ver lo que ha hecho mi abuelo, pues a mí me encanta. Pasear por las calles del centro de Cartagena es pisar las huellas de Celestino. En la calle de la Caridad conoció a Isabel Segado, quien se convertiría en su mujer. Y en la plaza de San Sebastián encargó construir el edificio más alto e impactante de cuantos se levantaron en aquellos tiempos, que nunca llegó a haber terminado. El abuelo compró muchas casas para hacer el Gran Hotel. Recuerdo que nos íbamos a que nos plancharan los cuellos duros, que llamamos cuellos duros de aquel, y nos planchaban en el Gran Hotel.
Como proa de barco, el Gran Hotel irrumpe en la plaza con sus 6 plantas de altura y uno a uno en su fachada se recogen todos los elementos propios del modernismo cartagenero. Uno de los minerales que se extraía de la Unión era el zinc. Lo podemos ver perfectamente en la cúpula que remata este Gran Hotel. El edificio se convierte en uno de los centros culturales más elitistas del momento. Además, está situado en pleno centro de la vida social de la época, justo al final de la calle Mayor. Aquí, en esta calle, se concentran muchísimos edificios modernistas. Ante todo, el casino, que parte lo remodeló y lo construyó Víctor Beltrí, y también la Casa Cervantes. Serafín Cervantes, que hace su fortuna con la minería, él quiere dar un homenaje a ella y vemos en los famosos castilletes, hoy en día que están protegidos, la chimenea típica y las herramientas para extraer los minerales. Aquí tenemos en este lado Minerva y en el otro tenemos Mercurio, que es el dios del comercio. Es uno de los símbolos que más se repite en estos edificios modernistas. Nacido en Tortosa, Víctor Beltrí estudió arquitectura en la Escuela de Barcelona, imbuido por el espíritu renovador de la época. Con un nuevo lenguaje constructivo en sus manos, Beltrí emigra en busca de nuevos rincones que le permitan desarrollar su arte, y el primero en darle la oportunidad que busca es Serafín Cervantes. Él pidió ingresar en el casino, que era el edificio justamente de al lado de donde está la Casa Cervantes, y los socios del casino le negaron la entrada. Entonces Serafín Cervantes dijo, así, pues ahora os vais a enterar, no necesito entrar en el casino, yo me voy a hacer una casa mejor y más grande que el casino. Y entonces justamente al lado del casino se construye la Casa Cervantes. Fue una casa que trascendió ya Cartagena, apareció en la revista más importante que había de arquitectura en España, como una cosa que llamaba la atención incluso a los propios de la revista, que al final reconocían que no terminaban de entenderla. Tanto es el éxito de lo que está haciendo que el presidente del casino le llama al arquitecto para que le arregle también y le modernice el casino y le dé un aire del estilo de lo que está haciendo en la casa de al lado. Y así se concatenan una con otra, una con otra. Víctor Beltrí se consagra como el arquitecto del momento. Los nuevos ricos le encargan sus casas, pero se ocupa también de los menos favorecidos. En total son cerca de 900 obras cuyo museo son las calles del centro de Cartagena y La Unión. El mercado de La Unión tal vez es una de sus grandísimas obras, grandísimas aportaciones, porque es capaz de abarcar vanos grandísimos, espacios muy amplios dentro y dejar una diafanidad tremenda dentro del mercado, con el uso de muy pocos elementos estructurales y muy esbeltos y columnas muy finas. A solo unos metros del mercado público de La Unión contrasta la Casa Cortés, el estado de conservación de la que fue la vivienda del entonces secretario municipal recuerda lo que fue bajo el polvo y el óxido que hoy desluce su fachada. Lo mismo ocurre con muchos otros tesoros proyectados por Beltrí y escondidos bajo la cotidianidad del trasiego urbano. Un grupo de entusiastas del modernismo trata de defenderlos para que sus cimientos no se conviertan en una ruina. Los que más nos preocupan, evidentemente, el número uno es Villa Calamari, el Palacete de Versalles, en Los Barreros, que bueno, que es un edificio que es una maravilla, que incluso tiene un jardín que es un auténtico jardín botánico, y que bueno, ese es el número uno en preocupación. Lamentamos la pérdida de una escalera interior, una maravilla de escalera interior, que era exactamente igual que la barandilla que decora el Gran Hotel de Cartagena. Y bueno, pues es una pena porque evidentemente hay gente que se aprovecha pues, de eso, de ese abandono de esos edificios para coger pues, bueno, cualquier tipo de material, desde bronce, vamos, cualquier cosa. Detrás mía tenemos el edificio Conesa, es una obra del arquitecto Víctor Beltrí, que lo hizo para un rico terrateniente de Minas, y bueno, es uno de los edificios que nos preocupa, su estado de conservación. Y bueno, y tal y como hemos dicho antes, pues evidentemente si no defendemos y conservamos el patrimonio de este arquitecto, luego no tendremos cosas para enseñar. Estos edificios están catalogados, por lo que sus propietarios deben encargarse también de su mantenimiento y conservación. Los altos costes de su restauración los conducen en muchos casos al abandono y son las instituciones públicas las que intervienen para conservar el patrimonio. El plan de fachada surge a partir del año 96 como un acuerdo entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, que luego gestiona Casco Antiguo, por el cual con dinero público, un 75% de las ayudas de dinero público y con la
participación también de dinero de los particulares, pues se pretende revitalizar las fachadas de las calles principales y comerciales de Cartagena, con el objetivo de fomentar la revitalización del centro histórico. Estamos hablando de edificios habitualmente de en torno a unos 100 años, 90, 100 años, que han sufrido de todo. Han sufrido pues particulares que han arreglado su casa sin tener en cuenta el resto del edificio, bajos comerciales que en la época de los años 60 y 70 van alterando la configuración del bajo y no corresponde al edificio. Nosotros lo que intentamos es, además de arreglar el edificio, recomponer la unidad del edificio, que sea lo más parecido a lo que pudo haber o a lo que hubo hace un siglo en este lugar cuando se construyó este edificio. Los edificios en el modernismo tenían colorido, pero tenían sobriedad y tenían estilo y estética, elegancia, podríamos decir. Con mucho color, pero elegante. Entonces tenemos que ser siempre discretos a la hora de elegir, y yo creo que en este caso va a ser este. Todos los ladrillos se fabricaban en fábricas de Cartagena. Tenemos una fábrica, por ejemplo, muy famosa de Vicente Conesa, que hemos sacado algunos ladrillos vistos con cara lisa, con todo el ladrillo macizo, y otros ladrillos aplantillados, que son mucho más difíciles de reponer porque ya no se encuentran. En estos 13 años, el plan de fachadas ha lavado la cara de un centenar de edificios céntricos de Cartagena, lo que ha supuesto un desembolso de 5 millones de euros a la Administración. Año a año se van planificando los inmuebles cuyo exterior se va a reformar, según un listado en el que se dan preferencia a los ejes comerciales de la ciudad. Hola, buenos días. Adelante. 130 años tiene el edificio, desde su construcción hasta la fecha. Lo construyó un marqués que tenía una finca grandísima ahí en la Asomada, ¿sabes? Y según la leyenda, desde el torreón de arriba de la casa, ¿sabes?, se subía él y con los lentes estaba viendo la casa de campo y toda su finca. Magnífico. Digo, vale una fortuna, ¿sabes?, una vez terminado. Bueno, ya lo valía antes, pero ahora con la reforma más todavía. Pagan una parte, pero la recompensa que obtienen yo creo que se multiplica por 10 al día siguiente de terminar la obra. Un beneficio para quienes habitan estos rincones de la historia y también para quienes pasean delante de estos edificios en los que cada detalle es una pieza de artesanía. Así, poco a poco, Cartagena va recuperando aquel espíritu que también llenó las calles de las otras ciudades que hoy se agrupan en la ruta europea del modernismo. Una atmósfera en la que aquello del arte por el arte vuelve a cobrar sentido.